La presentación del invitado es presentado por Ondubet y la promoción Gana Más 504 de ondubet.com. Pronósticos deportivos. Benjamín Romero, comisionado CEO de la Liga Profesional de Fútbol de Honduras, ex vicepresidente del Club Atlético Nacional de Colombia, especialista en marketing comercial. También estuvo trabajando en equipos como Millonarios en Colombia y Alianza Lima de Perú. Hoy conoceremos mucho más de esta nueva faceta profesional para él. Este es Benjamín Romero con Pineda Chacón. La presentación del invitado fue presentado por Ondubet y la promoción Gana Más 504 de ondubet.com. Pronósticos deportivos. Benjamín, Honduras es un atractivo de hace cuánto tiempo aproximadamente para estar acá. Fue un proceso de alrededor de un año. Duró. ¿Y qué pensamientos pasan por alguien que dice Honduras? Desarrollar mi carrera, seguir avanzando en mi carrera, establecerme en Honduras en el plano profesional y desarrollar como desafío. Pues la verdad fue algo muy sorpresivo cuando me llaman a mí de un headhunter a decirme que si quería participar en el proceso para ser la cabeza de una liga de fútbol profesional en Centroamérica. Inicialmente no me dijeron el país. Yo pensaba cuál podría ser y la verdad no se me ocurría. ¿Asomaba que Costa Rica? No, porque yo sabía que Costa Rica ya tenía un proceso con la Liga de España, en el cual están, y conozco a mi homólogo allá, al CEO de la Liga de Costa Rica. Entonces, pues hay unas ligas un poco más fuertes, otras no, lo pensaba, pero no era muy claro. Cuando ya como a la tercera entrevista con el headhunter, porque son varias, yo les pregunté y ellos me dijeron sí, es Honduras. La verdad y muy honestamente, pues yo no tenía muy en el mapa o en el radar Honduras. Empecé a investigar, pero es muy mala idea investigar porque es que en redes sociales y en internet lo que más sale son cosas malas. Entonces yo empecé a buscar por otras fuentes de personas que hubieran podido vivir acá, sí, como algo más real. Y pues ya tuve una mejor idea, y cuando se concretaron las cosas, pues yo lo primero que dije es, voy, veo, conozco, analizo tanto la parte cultural, la parte de idiosincrasia, la parte del fútbol, de la liga, de cómo se vive, y adicionalmente sobre el proyecto. ¿Cómo es el proyecto realmente? Porque pues es diferente a distancia cuando se lo pueden a uno plantear que acá mismo. Entonces eso fue a lo que yo me dediqué, y cuando ya dije pues creo que es una muy buena opción, arranqué y aquí estoy esperando que las cosas marchen bien, salgan bien, se vean bien, para que mi familia pueda venir más adelante cuando ya terminen clases, pero pues no te puedo negar que no hay o no había una especie de temor ante lo desconocido. No lo había, temor. No, lo había, y pues todavía siempre hay un poco de ello. Mi esposa ya estuvo el fin de semana aquí conociendo, se llevó una grata impresión, pero básicamente es por lo desconocido, porque no estaba muy en nuestro radar, pero nos ha parecido muy, muy interesante todo. ¿Qué referencias fueron las que te llevaron a decir sí? ¿Hubo testimonio mejor de la gente que ha compartido aquí? Porque era fácil referenciar al profesor Rueda, a Luis Fernando Suárez, que son gente del fútbol, quizá habrán más. Yo la verdad, yo soy un hombre de familia y para mí la familia es muy importante, entonces aparte y paralelamente al proyecto, yo también tenía que ver las condiciones para que mis hijos estudiaran acá.
y estuvieran, y mi esposa y todos viviéramos en familia. Entonces, lo primero que hice fue investigar colegios, educación, y la verdad, para mí eso fue el primer punto para decir que sí venía, porque mis hijos han estudiado, como decían mis papás, la herencia que yo le dejo a mis hijos es la educación, y a mí me gusta darles la mejor educación, y así lo he hecho. Entonces, para mí eso era importante, y acá hay muy buenas escuelas americanas donde educan muy bien a los jóvenes, a los niños, y ya eso fue para mí un check, un alivio. Si no hay un buen colegio, yo no voy a un sitio donde no hay un buen colegio. ¿Pero cómo lo certificaste eso? ¿Siempre investigando o ya había referencias? No, investigué, pero también pedí referencias, porque tengo familiares en Costa Rica que compiten los centroamericanos de escuelas, y me hablaron bien, y además hay artículos donde dicen que las escuelas americanas de Honduras son de las mejores de Latinoamérica. Entonces, muy bien, eso fue lo primero. Después empecé a asegurarme que todos esos temas de los que hablaban en redes, que son temas de seguridad y violencia, que eso fue muy en el pasado, afortunadamente. Y ya después, yo no hablé con el profesor Rueda antes de venir acá, yo hablé con él la primera semana ya estando acá. Pero estando yo ya, yo sabía que, pues, que acá, por aquí han pasado entrenadores de muy buen nombre colombianos y que no van a ir a cualquier parte. Eso da también un poco de seguridad, saber que el fútbol acá está bien visto, y también pues me di cuenta que el fútbol en Honduras es una pasión, es el principal deporte, lo mismo que en mi país y casi lo mismo que en todo Latinoamérica. Entonces, digamos que basándome en todas estas cosas, no muy profundamente estudiadas, tomé la decisión. Yo soy un hombre de riesgos y adicionalmente de proyectos, y me interesan las cosas, es decir, entre más bravo el toro, mejor la corrida, dicen por ahí. Y a mí me pareció muy interesante el reto, y aquí estamos. Es más fácil diferenciar el cambio, el progreso en torno a eso, ¿no? Es decir, cuando las cosas van muy bien, hacer una diferencia costará más, porque es no desalinearla. Correcto. Pero cuando hay mucho por hacer, la huella queda mejor. Totalmente, totalmente. Creo que acá hay muchas cosas muy buenas en la industria del fútbol. Hay potencial y eso pues da ánimos, pero obviamente también hay muchas cosas por mejorar, por cambiar, por modernizar, por profesionalizar. Entonces creo que si se permite trabajar de la manera correcta, vamos a poder ver y aportarle a la industria del fútbol en Honduras. ¿San Pedro qué tal? San Pedro, imaginaba? Me encantó, me gustó muchísimo, la verdad. Estoy muy bien y muy contento viviendo en San Pedro Sula, me siento bien. Vengo a Tegucigalpa con cierta frecuencia, ¿sí? También me gusta, pero pues me gusta estar en San Pedro, la verdad. Sí, Tegus tiene su complejidad, tiene sus cosas. Sí, tiene sus cosas, pero... Tendrá su encanto, pero hay que descubrirlo. San Pedro te encanta de entrada, sin que la busques demasiado... Sí, no, la verdad... Te encontrás con el encanto. La verdad estoy contento donde estoy. Se come bien en San Pedro, hay mucha variedad de comida. Se come delicioso. Yo soy un fan de la comida. Una de las cosas que siempre hago donde voy es probar restaurantes, probar la comida, y además vengo con la vara muy alta, porque estuve 5 años viviendo en Lima, en Perú, donde es una cocina top, top entre 1 y 2, que siempre se pelean el primero y segundo lugar con Japón, a veces con Italia, de la mejor comida del mundo. Sí. Entonces, pues realmente me he sorprendido gratamente con la comida aquí en Honduras. No, San Pedro Sula está muy bonito, muy desarrollado. ¿El entorno del fútbol se manifiesta, se percibe en la calle, a donde vas, hasta en los restaurantes? ¿Ya te ubican? Ya en algunas partes me han ubicado, sí. Sí se percibe, veo a las personas en la calle con las camisetas. Cuando he ido a los estadios, pues el ambiente en torno a los estadios ha sido espectacular.
se vive y se vive el fútbol como tiene que ser. He estado en fútbol en muchos países, en muchos estadios, y creo que el ambiente acá es muy, muy agradable y muy propicio para poder ir a los estadios y vivir una fiesta. Ya. Me han dicho que disfruta mucho de la comida, pero ¿comerla o hacerla en alguna medida? ¿Hay algo de esto? Comerla, la verdad. ¿En la casa quién cocina? No, mi esposa y yo somos medio regulares para la comida. Okay. Cuando nos toca cocinar a nosotros, nuestros pobres hijos, mejor dicho, la comida chatarra es lo que predomina. Sí. Los sándwiches y los perros calientes, las hamburguesas. Normalmente tenemos una persona en la casa que nos ayuda y lo hace muy bien, entonces pues por eso tampoco es que tengamos que entrar mucho en ella. ¿Socialmente o familiarmente? ¿Siempre trabajo, casa o hay más entorno social de la actividad del día a día? Yo soy una persona, vuelvo y repito, muy familiar. Para mí la familia es lo más importante. Me encanta estar con mis hijos, con mi esposa particularmente, pero me gusta también compartir el tiempo con mis papás, con mis hermanos, mis sobrinos. Para mí esos son los mejores momentos. Pero también he sido de muchos amigos. He dejado amigos en muchas partes y mis amigos de infancia, adolescencia, todavía comparto con ellos, ya obviamente con poca frecuencia porque cada uno vive en diferentes partes del mundo y cada uno está en actividades, pero cada vez que se puede nos vemos. Entonces, digamos que de todo un poquito. Me gusta vivir la vida en plenitud y vivirla bien, porque uno muchas veces dice, este año se me pasó rapidísimo. ¿Y qué fue lo que hice? Uno a veces vive la vida en automático y no se da cuenta o no se acuerda qué almorzó ayer o qué hizo el fin de semana pasado, y es por vivir la vida en automático, no vivir la vida realmente con los pies sobre la tierra, disfrutando cada minuto, cada segundo del trabajo, de la ciudad donde estás, de los detalles, de los momentos. Entonces yo soy una persona que trato de estar 100% con los pies en la tierra. ¿Y los traguitos? El trago para mí es un tema social, no me desagrada, pero hago mucho deporte. Soy deportista de nacimiento. Yo hoy en día acabo de cumplir 50 años y todos los días me levanto en la madrugada a correr. Hago un poquito de pesas, hago gimnasio, me gusta correr medias maratones. Maratón completa, no, eso es un sufrimiento innecesario. ¿Cuántos kilómetros? 21. Me gusta hacer 21K, con mi esposa corremos. Me gusta jugar fútbol muchísimo. Una de las primeras cosas que llegué a preguntar es si había algún tipo de fútbol para mayores. Correcto. Pero en ¿fútbol 11 o cancha pequeña? Odio la cancha pequeña. A mí lo que me gusta es las canchas grandes para poder correr harto. Okay. Y no, por ahí ya estaba averiguando y los colegios tienen equipo de papás. Okay. Y eso me pareció la mejor noticia, maravillosa. En el tiempo que quede, afortunadamente, digamos que el deporte es muy temprano, a primera hora, entonces yo creo que ojalá se pueda jugar ¿Por las fútbol. noches no? Por las noches... Ya hay carga de trabajo. Por las noches y normalmente... Yo soy una persona que pienso que la estabilidad, familia, trabajo y el equilibrio en la vida tiene que ser completo. Muchas veces no es fácil, pero hay que buscarlo y yo lo busco para mí y para las personas que trabajan conmigo. Las personas que trabajan conmigo y para mí mismo, todos tenemos familias. Y el que no tenga familia, algo tendrá que hacer. Algo tendrá que hacer diferente. Entonces es muy importante ese equilibrio. La época de la esclavitud se acabó hace mucho tiempo. Hay que trabajar duro y hay que cumplir y hay que hacer realidad los proyectos, los sueños, las metas. Y soy una persona que me considero exigente para cumplir resultados, pero también soy una persona muy humana. Para mí la parte humana es lo principal en todas partes. La gente que trabaja conmigo, la señora que está en mi casa, el portero del edificio, el mesero del restaurante, todos son personas que hacen grandes esfuerzos de servicio y creo que
Y una de mis filosofías o pilares en la vida es el servicio a los demás. Entonces, pues soy una persona que donde puedo servir, lo hago. Y hay otro aspecto ahí que me faltó, que va muy encaminado. Soy una persona muy creyente, soy católico y creo mucho en Dios y trato de vivir la vida de la mejor manera posible y tener un comportamiento ejemplar en lo posible. No soy perfecto, cero perfecto, pero trato de portarme bien. Aquí ese tipo de personas se le dice buena gente, es buena gente. Pues yo me considero buena gente, pero hay que preguntarle a las personas que han trabajado conmigo, que conviven conmigo, a las que me conocen. Porque muchas veces a los seres humanos nos pueden juzgar sin conocernos, o cometemos nosotros el error de juzgar a los demás sin conocerlos. Y yo creo que ese es uno de los peores errores que podemos cometer. Colombia produce mucho, ¿no? Produce gente, produce artistas, produce cantantes, produce escritores, produce futbolistas, entrenadores, produce flores, Es un país maravilloso, Colombia. ¿Qué otra línea en medio de esa cantidad de arte, cultura y talento que tiene Colombia, dónde te ubicas? ¿Dónde estás? Bueno, efectivamente Colombia es un país maravilloso, es mi país, es el país que me ha dado todo en la vida, en todos los aspectos. Yo me ubico en Colombia en la industria del fútbol. Para mí es una obsesión, me encanta mi trabajo, hago lo que hago con mucha pasión y después de entrar en la industria, pues trabajar en lo que uno realmente ama, pues creo que lo ayuda a hacerlo mejor. Y eso que el fútbol es una industria muy compleja, muy dura, muy recia en todas partes. Porque en el fútbol se administra no solo la razón, sino el corazón de todos los que están alrededor de él. Digamos que la masa crítica y la masa fuerte del fútbol, pues son los aficionados, son los hinchas. Digamos, las estrategias y el trabajo que se debe hacer va mucho más allá de la razón que tiene cualquier otro producto. Entonces el fútbol es complejo, el fútbol no es para cualquiera. Hay personas que pueden durar 1 o 2 años y por más que les guste es muy recio y uno no los vuelve a ver en la industria. Yo ya llevo 10 años, toda mi vida pues en torno al fútbol y viviendo y consumiendo y estudiando fútbol, pero ya 10 años directamente y he pasado por los mejores momentos de mi vida, pero también por momentos de mucha complejidad que precisamente muchas personas no serían capaces de aguantarlos. Entonces, pero yo me veo ahí en el fútbol, en mi país, cuando me preguntas sobre mi país, rodeado de mi familia. Eso es básicamente, aunque efectivamente hay muchas cosas que Colombia tiene, es un país de 53 millones, 52 millones de habitantes, pues con una diversidad impresionante, como tú lo acabas de mencionar. Cuando comenzábamos a platicar, y la referencia aquello de la investigación como una no tan buena idea acerca de un país, por el tema de la violencia sobre todo, ¿no? Claro. Tuvimos una época bastante crítica. Quizá pasaba lo mismo con Colombia, porque lo que se exportaba era una sensación de miedo, de peligro. Yo fui a Colombia a correr un reportaje allá por el 97, para el 2001, pero antes fui el 97 a Millonario, a ver un partido de Millonarios contra Peñarol por Copa Libertadores. Campín. En el Campín, maravilloso. Y a la salida del estadio había una barra de Millonarios que te arrollaba. No recuerdo cómo se llamaba. Pero yo mi maleta, donde
portaba el pasaporte, el boleto de avión, que antes no era electrónico, sino que era papel, un sí, papel. Y pongo para poder filmar aquello que me pareció fantástico, cómo venían los aficionados a las afueras del estadio, pongo el maletín y me lo llevaron. Me quedé sin pasaporte, al día siguiente tenía que regresar, sin pasaporte, sin boleto, sin cassette de que aquella época era como se grababa la televisión. Claro. Hice los contactos para tratar de recuperar, que lo hice, el pasaporte y todo el boleto, pero me llevaron por Caracol, por RCN. Para que los colegas periodistas pudieran decir, aquí hay un periodista hondureño que se quedó sin nada y que tiene que regresar, y la radio en esa época pues rapidito reaccionaban. Pero si yo me quedo con ese momento, no vuelvo a Colombia. Regresé el 2001 para la Copa América, en Manizales, el triunfo de Honduras contra Brasil 2-0. Claro. Pero si uno se queda con ese pequeño elemento, dice, se pierde de la medicina que exporta Colombia, de todo lo que hemos mencionado, las artes y la cultura que tiene Colombia. Quizá lo mismo pasa con nosotros, que si enfocamos el ojo, hacemos un paneo y una captura de pantalla muy cerrada, nos podemos encontrar con algo que no es tan bueno. Pero hay muchas cosas buenas también en Honduras. Sin duda alguna, sin duda alguna. Precisamente por eso estoy acá, porque las cosas que pude ver eran mucho mejores que las no tan buenas. Y efectivamente Colombia es un país maravilloso, es un país que ha sufrido de violencia desde los años 50 por múltiples motivos. Me encanta la política, pero pues el fútbol es apolítico, entonces cuando uno está en temas de fútbol no habla mucho de esto, pero efectivamente hemos tenido todo tipo de gobiernos y hay unos que nos han ayudado muchísimo a recuperar la seguridad, nos han ayudado a ser un mejor país, a la inversión extranjera, y hay otros que nos ayudan a retroceder el país tristemente. Sí. Pero sí, hemos pasado por todo tipo de momentos, pero pues Colombia también, al igual que Honduras, tenemos muchas cosas maravillosas. Muy bien. De Pacho Maturana, esa época, ¿qué tal? ¿Cómo la recuerdas? Y esa generación. A ver, del pibe, de Asprilla. La época del profe Pacho Maturana y de todos ellos, yo era adolescente. Yo estaba en la adolescencia, pero tuve la oportunidad de convivir con Pacho Maturana los 2 últimos años de mi vida en Atlético Nacional, donde él era parte del staff y donde tuve momentos para compartir, para conversar con él. Es una gran persona, el profesor, un ídolo de Colombia y de Atlético Nacional. Es un gran ser humano. Estando ahí también tuve la oportunidad de convivir mucho con René Higuita, que también es otra gran persona, otra gran leyenda de nuestro fútbol, y creo que esas son de las cosas patrimoniales, ¿no? Correcto. De Colombia. Sí. Ahora James y fue una gran generación. Yo creo que ha sido de las mejores, si no la mejor generación que ha tenido el fútbol colombiano. Le faltó algo más, el 94. Quizás llegar más. Ah, sí, no, el 94 fue un año muy complicado. Pero la verdad es mejor ni recordarlo, pero ese era un equipo impresionante. ¿De Millonarios o de Nacional, Atlético Nacional? Esa es una pregunta. Yo soy bogotano, jugué todas las divisiones inferiores en Millonarios. Y por familia y por todo, pues siempre he sido de Millonarios. Pero le guardo un infinito respeto y aprecio donde yo trabajo. Y además, aparte de eso, yo soy un profesional del fútbol. Y a mí lo que me gusta es ir a trabajar, aportarle a los proyectos, ponerme la camiseta donde trabajo.
Y a mí me pasó algo, y es que los dos grandes rivales en Colombia son Nacional y Millonarios. Y yo empecé mi carrera en el fútbol en Millonarios, donde estuve pues un tiempo importante. Y después de ahí me voy a trabajar a Alianza Lima de Perú. De ahí me llevan a la Federación Peruana de Fútbol. De ahí, estando en la Copa América en el 21 con Perú, me llama el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol a trabajar me dice que me devuelva a Colombia y que trabaje con la Federación Colombiana. Lo hago, y estando trabajando con la Federación Colombiana, la organización dueña de Atlético Nacional me llama para ofrecerme un cargo y una misión importante, y yo, la verdad, como un profesional que soy, la acepté y la hice con todo mi empeño para que Nacional durante ese tiempo pues recuperara, digamos, más, lo que me tocaba a mí era más la parte administrativa, financiera, comercial, y yo me desviví por Atlético Nacional para que las cosas salieran bien. Al igual que me desviví por Millonarios cuando trabajé en Millonarios, por Alianza Lima, por las federaciones, y ahora, como espero que pueda pasar en este proyecto con la Liga de Honduras. ¿Está consciente de que puede marcar un antes y un después de Benjamín Romero en el fútbol de Honduras en cuanto al torneo de Liga? Bueno, yo sé que puede haber un antes y un después, pero es un antes y un después para todos los que hacemos o hacemos parte de la industria. Ustedes, los periodistas, la empresa privada, el gobierno, los dirigentes, la federación, la liga, los clubes y la gran hinchada de este país. Y lo digo porque yo solo no lo voy a hacer. Yo pueda marcar unas pautas, pueda traer una experiencia, pueda traer ideas nuevas, innovación, profesionalización, que para eso estoy acá, y ojalá que lo logramos, ojalá no, digamos, lo vamos a conseguir. Pero para esto tenemos que tener un cambio absoluto de mentalidad, todos, dirigentes, aficionados para acudir masivamente a los estadios, empresa privada para empezar a invertir en fútbol y darse cuenta que eso le va a traer un retorno muy bueno, y en general en todo, pero el cambio de mentalidad, la mentalidad de dejar la informalidad, del manejo informal en el fútbol, de dejar el fútbol y manejarlo como hobby, o manejarlo porque me encanta, porque soy apasionado. Esa no es la manera. La manera de manejar fútbol es de una forma ejecutiva, pensando siempre racionalmente en la toma de decisiones y logrando alcanzar pues, los objetivos que se plantean. ¿Cómo podrías convencer a un directivo que pone plata pero que recurre a la costumbre de antaño, a ser semiformal, para decirle, vámonos por acá? ¿Cómo convencerle? Si te dice, a mí me cuesta el fútbol, porque esa es una frase muy continua. A mí me cuesta el fútbol. Pareciera que se atribuye un derecho de hacer las cosas como quiere y no como debe. Porque a mí me cuesta el fútbol es que porque ponen plata. Pero eso nos aleja del profesionalismo. No, lo primero que yo le digo a un dirigente es, si a usted le cuesta el fútbol le puede dar ese retorno a esa inversión y le puede dar más aún. Pero tiene que entender y saber que el fútbol hay que manejarlo de una manera corporativa y empresarial, con una estructura, con gerentes, con un organigrama donde haya un presidente, un CEO ejecutivo, 24/7, trabajando como se trabaja en cualquier otra corporación, en cualquier otra industria, llámese federación, llámese liga, llámese club, cualquier organización que quiera surgir, que quiera cambiar, que se quiera profesionalizar, tiene que adoptar modelos corporativos. El que no, o fracasa, o pasa sin pena ni gloria, y después de 10 años tiene
la cuenta con mucha menos plata y con frustraciones. O con mucha más deuda. O deudas, porque el fútbol está hecho para que lo manejen personas que le pueda producir plata al fútbol. Esa es la idea y esa es la intención. No gasto, sí. Plata. Hubo épocas en las que muchos directivos antes, para programar partidos de liga, el calendarizar, decían, con mucha percepción, ¿no? Pongamos los partidos los viernes, vamos a jugar los viernes nosotros, en base a ningún análisis, sino que a una cosa de... hay gente que recibe el pago semanal los viernes y hay que apostarle ahí. Y luego no funciona, vamos a ponerlo el sábado en la noche, tampoco, vamos a ponerlo el sábado o el domingo a las 4 de la tarde, no funciona. Y no podemos poner partidos el Día de la Madre porque toda la gente quiere estar con su madre festejando. Pensamientos como esos han ocupado mucho espacio de tiempo en la historia de nuestra liga y muy alejados de la precisión o del estudio, del análisis, para que la toma de decisión sea más precisa o el margen de error sea menor. Pero en ese juego hay predominios casi de caciques que dice, yo soy el que pongo la plata, yo soy el que a mí me cuesta, vuelvo a lo mismo, y soy el que decide si lo pongo el viernes, el sábado o el domingo. Hemos mejorado esto. Ahora que ya no se ponen partidos simultáneos a la misma hora y que el público puede ver todos los partidos, porque están todos a distinta hora. En esa medida se ha avanzado todo, en alguna manera, pero... Claro, ese es un el otro día avance. se programó a 1 hora el inicio del partido y uno de ellos, como no se podía imaginar, pues arrancó 30 minutos después. Otros que bajan el breaker de la electricidad y se va la luz. Cosas como esas. ¿Cómo convencerlos para que no se suceda? No, pues eso es setentero totalmente, ese manejo. Bueno, estamos en la época de la inteligencia artificial y todavía sigue sucediendo. Eso no puede pasar. Lo primero es que el ente que rige a la liga es la liga. Sí. Y quien pone las condiciones es la liga. Y quien pone los horarios de los partidos, el día y hora es la liga. Así funciona el primer mundo del fútbol. Y así es como debe ser. Y no por percepciones o porque el día de la madre, el padre, eso no tiene nada que ver. Veamos, la Premier Inglaterra juega el 1 de enero, el 25 de diciembre hay fútbol. Sí, y los estadios llenos porque es una costumbre y ya la gente sabe que ese es un super plan para el día siguiente de Navidad o de Año Nuevo. Entonces, los horarios, los días que debe poner la liga, pues obviamente deben adecuarse a estudios serios de mercado, donde se sabe cuáles son los mejores horarios. Claro que eso ya está muy establecido, eso ya se sabe, y cuando uno lleva trabajando tanto tiempo en esto, pues se da cuenta cuáles son los mejores horarios, el prime, dónde se ponen los clásicos, dónde se ponen los mejores partidos, porque esto también es buscar el beneficio para todos, para los clubes, para los jugadores, para la televisión, que es la que transmite, para los patrocinadores o anunciantes, para todos. Esto es un ajedrez bien complejo, pero hay que hacerlo y cuando ya se sabe, pues ese marcha naturalmente. Pero quien debe hacerlo es la liga. Y no los clubes. No, es que la verdad, yo nunca he visto un lugar... La liga son los clubes. Yo nunca he visto un lugar donde los clubes programen los partidos. Sí. Nunca. Bueno, Honduras ha sido. Pero ahora creo que está enterradito esto. Pero eso es parte de lo que hay que cambiar, ¿no? Pues claro. Si queremos de verdad tener un cambio serio, o si no, no lo hagamos y quedémonos en los 60s. Es así de sencillo. Como al principio, porque aquí comenzó el fútbol profesional en los 60, el 65. Vamos a cumplir ya 60 años de primera división. Correcto, y pues ya es una hora vale la pena. Claro, vale la pena dar el paso y el cambio, sin duda alguna. ¿Qué te ha dicho tu esposa sobre este reto? No, mi esposa es
mi mayor fuente de inspiración. Ya tiene una opinión de todo. Claro, no, ella me apoya, es un soporte importante. No es porque sea mi esposa, es una mujer muy inteligente, es una gran ejecutiva e intelectual y ella lee muy bien las cosas y ya me conoce mi trabajo, sabe cómo funciona, me da muchos consejos inclusive desde su punto de vista ejecutivo y corporativo. No, me apoya y ella lo que sí me ha dicho siempre es: si vamos a mover a nuestros hijos de un lugar a otro, es por proyectos serios y estables. O si no, es mejor no. Y ya lo hemos vivido, pues en Bogotá todo el tiempo que estuve, en Lima fue un proyecto de 5 años, en Atlético Nacional de 2 años y algo más, que hubiera podido ser más largo, pero bueno, pero eso es lo que ella me dice. Ya tiene una intuición de experiencia ejecutiva ella, de cómo está la plaza y cómo conociéndote. ¿A eso te refieres? Sí, correcto. Aquí hasta ahora llevo un mes y pues tengo que ser muy honesto, todavía estoy leyendo, aprendiendo a leer un poco con respecto al proyecto. Yo tengo muchas esperanzas que el proyecto sea como lo quiere plantear o como me lo planteó a mí la Junta Directiva actual. La Junta Directiva actual pues se tomó el proceso, el tiempo y todo para hacer un proceso que duró tiempo, de traer a alguien. Pues yo no creo que lo quieran hacer para que fracase. Todo lo contrario, yo creo que están 100% convencidos que el fútbol hondureño y la liga crezcan. Porque si a mí me va bien, le va a ir bien a ellos y le va a ir bien a todo el fútbol. Esto hay que pensar en el común. Acá no podemos pensar en el bien particular, no en un equipo o en otro, o en los 4 grandes, o en los 5, no, acá son todos los equipos. Me pregunto muchas veces cómo competir contra las marcas Real Madrid, Barcelona, por ejemplo, con un niño de 6, 8, 10 años. ¿Cómo competir contra ese nuevo mercado que va creciendo con los videojuegos? ¿Cómo competirle con nuestro fútbol a las redes sociales y a esa atención que es cautivadora? Yo creo que hay espacio para los dos mercados. Es decir, y yo lo digo también por experiencia propia, aunque la tecnología ha ido mejorando y los niños y adolescentes tienen mucho acceso a muchas cosas más, pero yo creo que hay espacio para los dos. Es decir, uno puede tener 1 o 2 equipos que le encanten, que le gusten, del cual se vuelva fan en Europa, por ejemplo, pero siempre tener su equipo local, su arraigo local, y para eso, pues, depende mucho también de los papás, que le enseñen a vivir el fútbol a sus hijos de una manera responsable, que les enseñen a manejar la pasión y que les enseñen a que el fútbol es una forma de entretenimiento que no debe desbordar las pasiones, también con un producto adecuado, que esa es nuestra tarea, tener un producto adecuado, agradable, donde en un país haya varios campeones, donde haya asistencia masiva a los estadios, donde las camisetas se vendan, donde se hable bien del fútbol, donde se hable bien del producto. Yo creo que con todas estas aristas podemos hacer que los niños y los jóvenes se involucren en la liga local. Y efectivamente así pasa. Yo estuve en las finales y semifinales y tuve la oportunidad de ver mucha gente, pero me aterró la cantidad de niños que se veían. Entonces, por ese lado, creo que hay que trabajar y que se puede hacer. ¿Será que hay una reserva
para guardar para el final esa pasión? Porque en el campeonato, en las vueltas, hace falta hacer algo para que la gente vaya más, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, en generar un formato que tenga muchísimo más emoción. ¿No es bueno que un equipo gane tanto? A ver, ¿Cómo entenderlo eso? La literatura, pueden mostrarlo, dice cuáles son las variables para que una liga sea entretenida, que no se vuelva monótona. Y uno de los puntos principales es donde haya competencia, donde haya competitividad, donde evidentemente puede haber varios campeones, donde no necesariamente el mismo siempre es el que gana. En la Liga Colombiana, desde el año 2015 hasta hoy, son 20 torneos, porque son semestrales. Hay, no me acuerdo si son 12 campeones diferentes o 10, pero son 12 o 10 campeones diferentes. ¿En una liga de cuántos equipos tiene Colombia? 20. 20. 20 equipos. 10 o 12 campeones diferentes en 10 años. 50%. Entonces, eso hace muy llamativa la liga. Y pues para eso hay que mejorar la competitividad, hay que mejorar los formatos y los clubes, que es donde yo más les he insistido, porque es lo que se ve y es la tendencia mundial, es que para ser competitivos hoy los jugadores son más atletas que jugadores de fútbol. Hoy los entrenadores buscan esos jugadores que marcan y atacan. Desde los 11 jugadores, los delanteros son los primeros defensas y son los que tienen que bajar al área contraria. Eso que el delantero ya espera en la mitad de la cancha, eso ya no existe. O el delantero que pretenda hacer eso, muere. El volante 10, que solo es un gran jugador, habilidoso, crack, pero que solo reparta balones, está liquidado, está muerto. Ese jugador hoy en día tiene que ser al estilo Modric. Modric era 10 y de un momento a otro terminó jugando un poco más atrás, precisamente porque los directores técnicos empiezan a dar cuenta que el juego empieza desde los atacantes. La defensa empieza desde ahí, pero hoy en día los volantes de marca son los primeros que reciben el balón y empiezan a armar juego. Los defensores centrales hoy en día tienen que tener mucha calidad. Lothar Matthäus terminó de volante central porque empezaron a ver que el equipo tenía que salir jugando desde atrás. Entonces, y la juventud, hoy en día las ligas tienen un promedio, van bajando su promedio de edad, y ahí es la principal fuente de ingreso de los equipos, porque los equipos, sobre todo latinoamericanos, somos exportadores. Y Honduras, si uno mira la historia de Honduras, ha bajado en los últimos años, pero antes de eso Honduras exportaba jugadores y a ligas importantes, a clubes importantes, y eso hay que retomarlo, pero la forma de retomarlo es empezando a darle importancia a la sub-17, a la sub-19, ahí está la mina de oro. Sí, algo no hemos estado haciendo bien, porque a lo mejor otros países hicieron mejor las cosas y tienen mejor cosecha de exportación. Y a nosotros se nos ha caído, es la verdad. Es porque, no voy a hablar de lo que se ha hecho acá porque pues, no puedo hablar de lo que no conozco, pero lo que sí han hecho los países que venden un gran número de jugadores y que exportan y que esos jugadores van a triunfar y que van después a alimentar a la selección nacional, pues son esos países y clubes donde se han dado cuenta que son una fábrica de jugadores y que esa es su principal fuente de ingresos y le ponen toda la atención y toda la inversión a las divisiones menores, al campeonato de reservas y que esos jugadores jóvenes ya deben estar en el equipo profesional desde muy temprano. Ya. Benjamín, juega fútbol, ¿no? Ya me dijiste. ¿Y de qué jugás? Me encanta jugar fútbol.
¿Eres el 10 que está desapareciendo o el central que tiene que sacar la pelota limpia o el 10, el 9, el falso 9? Hay algo que es muy particular porque yo tuve mucho físico en mis inicios, mucho físico. ¿Físico te refieres a que atlético. Mucho pulmón, mucho aire. Entonces, yo corría mucho. Ya después, en los 30, era el 10 que está desapareciendo. Y ya después, cuando volvía digamos, dije, voy a empezar a correr. Mucha resistencia física. Mucho fondo físico, sí. Y yo, hoy en día, juego con personas jóvenes y muchas veces tengo más resistencia física. Okay. Entonces, hoy... Sí, porque si corres 21 kilómetros es que tienes esa hoy yo en un partido corro, pero si me preguntas la posición para mí ideal hoy, puede ser un volante 8 de antes, pero con ida y vuelta. Entre áreas. Un box to box. Ahora se llama box to box. Sí. Yo soy un ida y vuelta. Y eso es lo que me gusta. ¿Tu ídolo de chiquito, futbolísticamente? Mi gran ídolo de toda la vida. Ajá. O sea, como él no hay dos. Y me da cólera cuando lo medio intentan comparar con alguien. Y se llama Diego Armando Maradona. El mejor jugador de todos los tiempos. ¿No es comparable con Messi? ¿Ni con Pelé? No, por Dios. Con Messi no hay posibilidad alguna. Messi es es mi opinión, cada uno tiene su opinión. Y la mía es que Diego Armando Maradona fue un jugador que se echó al hombro el Napoli, la selección argentina. Tenía jugadores al lado, pero él se ponía el equipo al hombro. Digamos que un Lionel Messi es un gran jugador, pero está rodeado de estrellas. El fair play que existe hoy en el fútbol lo protege. No lo hubo con Diego en la época. A Diego Armando Maradona lo mataban a patadas. Y él esquivaba patadas, pero parecían karatecas. Sí. Y Pelé no me tocó verlo jugar y por eso uno no debe opinar, pero lo que he visto de Pelé, obviamente, pues, si vamos a hablar de los dos grandes jugadores de la historia, son Pelé y Maradona. Benjamín, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación y que el público siga conociendo, la dirigencia siga conociendo, el futbolista siga conociendo la visión ejecutiva de lo que demanda el fútbol profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por esta invitación. Ha sido un momento muy agradable hablar de cosas distensionantes y que me permiten mostrarme realmente como soy como ser humano, porque esa parte también es importante. Muchas gracias, de nuevo. A ti, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.